Estamos iniciando con la emisión estelar de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Muchas gracias por su compañía, gracias por acompañarnos. Si me permite, vamos a comenzar con el resumen del día de hoy. Mi nombre es Daniel Rosas, bienvenida, bienvenido. En América Latina veremos cómo el Mundial de Fútbol ha afectado positivamente los comercios en México. En contexto veremos cómo el cambio climático afecta a la economía mundial. Y en 360, recientes informes reflejaron la crisis que enfrenta el sector hídrico a nivel global. Vamos a comenzar. El Mundial de Fútbol en México ha impactado positivamente en algunos comercios, principalmente en el sector de alimentos y bebidas, que incrementaron hasta en un 50% sus ventas durante los partidos de fútbol. Antonio Aranda nos cuenta la historia en el siguiente informe. Según datos, los pequeños comercios en las sedes mundialistas han mejorado sus ventas por la Copa de Fútbol 2026. Pero no ha sido fácil. La llegada de millones de turistas nacionales y extranjeros no significa en automático flujos de dinero para el comercio local, que ha tenido que esforzarse para competir con las franquicias transnacionales, relata Mingo, veterano de un pequeño restaurante en el centro de la Ciudad de México. Y vino mucha gente y mucha gente ya no alcanzó mesas porque ya había demasiado. Pues ya ves, y se fijaron cómo estuvo el Zócalo muy lleno, pero está llegando ahorita, está llegando la gente, estamos apenas 8 días, 7 días del Mundial, pero yo creo que se va a poner mejor. Un reporte preliminar de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México sobre el impacto económico de la justa deportiva señala que en el caso de los servicios de alimentos y bebidas, el crecimiento alcanza hasta un 50% durante los partidos de fútbol. Mingo reconoce que es así gracias a que una parte importante de los turistas buscan vivir experiencias locales. El servicio y la calidad de los tacos y las tortas, porque a la gente le gusta mucho. ¿Sabes qué? El extranjero también pide mucho los tacos también, no pide una carne asada, no pide nada, pide los tacos, las tortas y las quesadillas que están muy bien. Y los visitantes lo confirman. Están cansados de la hegemonía de las grandes marcas y buscan conocer lo cotidiano en un país que les es ajeno. Cuando decides viajar a un país que no es el tuyo, la única forma de conocerlo realmente es conociéndolo desde las pequeñas empresas, que son los que te van a dar las cosas como autóctonas, realmente culturales de la ciudad, ¿no? Cuando uno visita un país diferente al de uno, pues lo ideal es conocer su cultura, su tradición, y pues gran parte de eso es la comida local. Y pues México tiene pues una buena referencia de su comida a nivel mundial, entonces nos gustaría probar todo lo que comen acá. La expectativa sobre derrama económica mundialista se estimó en 65,000 millones de pesos para México, pero algunos sectores, como el hotelero, están por debajo de estas proyecciones. El registro de ocupación hotelera es cercana al 78.7%. En Monterrey, Nuevo León, que es otra sede mundialista, está cercana al 65%. Sube de acuerdo a las fechas mundialistas y al tipo de partidos que se tengan también en Monterrey y en Ciudad de México. Y en Guadalajara estamos sobre el 67.12%. Para los miles de pequeños comerciantes en la Ciudad de México, el reto es no quedarse marginados de la economía mundialista. A una semana de haber iniciado el Mundial en México, los comerciantes en pequeño consideran que viene lo mejor para ellos. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México.
Seguimos en México porque las exportaciones de ese país mostraron un ligero avance en el primer trimestre del 2026, mientras que el consumo de los hogares se contrajo, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La oferta y demanda global trimestral creció solo el 0,3% frente al trimestre anterior, lo que confirma una desaceleración y el menor avance desde inicios de 2025. Por su parte, analistas de Monex señalaron que esto refleja un entorno de bajo crecimiento con una demanda interna moderada, lo que explica la contracción del 0,6% de la economía en este periodo. Ahora bien, al interior, las exportaciones crecieron 0,8%. En contraste, el gasto de los hogares se contrajo 0,8% y la inversión en capital fijo cayó 1,9%. Por el contrario, el consumo del gobierno aumentó 1,6% trimestral, la oferta y la demanda global trimestral subió 5,2%, mientras que la inversión fija retrocedió 3%. Le cuento ahora que según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos de El Salvador, la canasta básica alimentaria de ese país registró entre enero y abril de 2026 uno de sus niveles más altos en 25 años. En el área urbana, la canasta básica se ubica en $253,71, lo que equivale a un alza de $3,59 frente al cierre del 2025, que se promediaba en $250,12, y de esta forma se posiciona como el segundo monto más alto de la historia reciente, solo superado por los $260 de mediados de 2024, que motivaron la creación de agromercados a escala nacional para así disminuir el precio de los alimentos. Además, el indicador no ha bajado de los $200 desde el 2019, tras mantenerse por debajo de esa cifra entre 2001 y 2014. Por su parte, la canasta básica alimentaria plural se ubicó en $184,59, representando también el segundo promedio anual más alto en los últimos años. Les platico ahora que el gobierno de Colombia creó herramientas legales para impulsar la movilidad eléctrica y fomentar la producción local de estos vehículos, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se trata del instrumento para nuevos proyectos industriales de movilidad híbrida, enchufable y eléctrica, conocida como INPIMEL, y el régimen de transformación y ensamblaje o ensamble para vehículos eléctricos, conocido como RTE, los cuales buscan atraer inversión extranjera estratégica hacia el sector. El INPIMEL promueve la instalación de plantas de producción y ensamble de tecnologías limpias, otorgando beneficios aduaneros y arancelarios, como la importación con cero arancel de componentes técnicos iniciales y equipos. Por su parte, el RTE es el programa que permite a los beneficiarios acceder a cupos de importación bajo la modalidad de partes sueltas para ensamblar una vez que la planta opere. Este último está condicionado a un cumplimiento de los compromisos verificables en generación de empleo, inversión industrial y niveles mínimos de producción. Y platico ahora que el 89% de la acuicultura se destina al consumo humano, aportando una quinta parte de la proteína animal para 310 millones de personas, esto en América Latina. En 2024, la producción mundial alcanzó un récord de 235 millones de toneladas y se exportaron 42,6 millones, de las cuales 6,4 correspondieron a América Latina y el Caribe. Según el informe Sofía 2026, la región generó un superávit comercial de 21,000 millones de dólares con 27,000 millones en exportaciones y 6,000 millones en importaciones. Estas ventas, que representan el 15% mundial, fueron impulsadas por el camarón de Ecuador, el salmón de Chile y la pesca anchoveta peruano-chilena. Además, la región aportó 13 millones de toneladas de pesca de captura, lo que la convierte en la segunda productora mundial, liderada por Perú con 5,7 millones de toneladas. Sin embargo, su disponibilidad alimentaria local es de apenas 10,1 kilogramos per cápita frente a los 21,1 kilogramos globales, debido a que el consumo por persona crece a un lento 0,8% anual desde el año 2000.
Por otro lado, el gobierno uruguayo enfrenta el dilema de un menor crecimiento económico frente a los recursos necesarios para cumplir sus metas, según la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte durante la próxima rendición de cuentas ante el Parlamento, es lo que dijo. Ahí el Ejecutivo busca mantener las metas fiscales, reasignando recursos principalmente a infancia, seguridad y personas en situación de calle. Asimismo, Pico previó un ajuste a la baja en el crecimiento económico, lo que limitará las políticas públicas a menores ingresos estatales. Aunque alternativas como impositiva o deuda no están en la agenda oficial, consideró razonable endeudarse para una inversión social. Finalmente concluyó que la propuesta oficial deja poco margen para impulsar la economía afectada por la incertidumbre y una alta dependencia de exportaciones primarias con precios desfavorables. Momento de hacer una pausa. Al regreso, en contexto, veremos cómo el cambio climático está afectando ya la economía mundial, así que no se vaya, que le tengo toda esta información cuando regresemos. ¿Qué tal estas imágenes, Y es que la crisis climática y las condiciones meteorológicas extremas, que son consecuencia del mismo, afectan fuertemente a la economía mundial. Analistas estiman que los fenómenos meteorológicos extremos podrían movilizar más de 20 billones de dólares en inversiones y gastos durante la próxima década, impulsando sectores vinculados a la adaptación climática, la eficiencia energética y la gestión de riesgos ambientales. El creciente impacto de huracanes, inundaciones, incendios forestales y sequías está obligando a gobiernos y empresas a destinar mayores recursos para proteger infraestructuras, garantizar servicios esenciales y fortalecer mecanismos de prevención. Solo el año pasado, los daños asociados a eventos climáticos extremos alcanzaron alrededor de 1,4 billones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, expertos advierten que el peso de esta crisis recae de manera desigual. Mientras algunas corporaciones incrementan sus beneficios gracias a la demanda de soluciones climáticas, comunidades vulnerables, municipios y países con menores recursos enfrentan crecientes dificultades para financiar la recuperación y sostener sus economías ante desastres cada vez más frecuentes e intensos. Le platico ahora que la crisis climática ya no solo se expresa en inundaciones, incendios forestales o tormentas cada vez más intensas. Un nuevo fenómeno comienza a golpear a millones de familias. Le estoy hablando de la pérdida del acceso a seguros para viviendas ubicadas en zonas consideradas de alto riesgo. Este escenario amenaza la estabilidad financiera de hogares enteros y plantea desafíos para bancos, gobiernos y mercados inmobiliarios. El aumento de los eventos meteorológicos extremos ha elevado considerablemente los costos para las aseguradoras, que enfrentan un número creciente de reclamaciones por daños materiales. Como consecuencia, las primas se encarecen o, en algunos casos, las compañías optan por abandonar determinadas regiones, dejando a miles de propietarios sin cobertura. La situación genera efectos que trascienden el ámbito individual. Sin seguros, las hipotecas se vuelven más difíciles de obtener, disminuye el valor de las propiedades y aumenta la vulnerabilidad económica de las comunidades. En varias regiones ya se observan familias atrapadas en viviendas que no pueden vender debido al elevado riesgo climático. Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la necesidad de impulsar políticas públicas de adaptación, fortalecer infraestructuras resilientes y desarrollar mecanismos de protección colectiva que permitan enfrentar una realidad climática cada vez más desafiante.
Le platico ahora que la expansión acelerada de la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades tecnológicas, pero también plantea crecientes desafíos ambientales. Un informe de la Universidad de la ONU advierte que para el 2030 la infraestructura global que sostiene los sistemas de IA podría consumir cerca de 945 teravatios hora de electricidad, además de utilizar volúmenes de agua equivalentes a las necesidades básicas de unos 1.300 millones de personas. La investigación señala que el impacto de la inteligencia artificial va mucho más allá de las emisiones de carbono. Los centros de datos requieren enormes cantidades de energía para operar y grandes volúmenes de agua para refrigerar servidores, mientras su expansión demanda cada vez más territorio e infraestructura especializada. Los especialistas alertan que la mayor parte del consumo energético ya no proviene del entrenamiento de modelos, sino del procesamiento diario de miles de millones de consultas realizadas por usuarios en todo el mundo. A ello se suman preocupaciones por el aumento de residuos electrónicos y la extracción de minerales estratégicos en países del sur global. El informe subraya que los beneficios económicos y tecnológicos de la IA se concentran en un reducido grupo de naciones, mientras muchas comunidades enfrentan los costos ambientales asociados a esta industria. Ante este panorama, los expertos llaman a fortalecer la regulación, promover una gestión sostenible de los recursos y garantizar una distribución más equitativa de los beneficios de la revolución digital. El cambio climático amenaza la estabilidad macroeconómica y fiscal global. De hecho, los fenómenos meteorológicos extremos cuestan 143.000 millones de dólares anuales y las medidas de adaptación pueden presionar el presupuesto de los países emergentes. Una investigación de la Universidad Obrera de Cataluña y la Universidad de Barcelona analizó datos de 172 países entre 1995 y 2020, concluyendo que los riesgos fiscales y climáticos se amplifican mutuamente según la calidad institucional de cada nación. El hallazgo principal demuestra que adaptarse al cambio climático no desestabiliza las cuentas públicas si existe una buena gobernanza. Además, el estudio revela que el factor crítico no es el volumen de la deuda, sino el coste de los intereses. Para evitar impagos caóticos, la reestructuración financiera internacional debe reducir estos costes de financiamiento. Finalmente, se destaca que las inversiones enfocadas en mejorar el hábitat humano, como optimizar el transporte, la salud y la prevención de desastres, no solo mitiga el impacto climático, sino que fortalece la estabilidad fiscal y previene crisis económicas, por lo que los gobiernos deben priorizar el multilateralismo y la estabilidad macroeconómicas. En este bloque 360 le platicamos que la ONU declara el colapso global del agua del planeta por daños irreversibles del sistema capitalista. En un exhaustivo informe publicado por el Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, se advierte que la humanidad está viviendo muy por encima de sus medios hídricos reales, un desequilibrio estructural cuyas consecuencias ya no son locales. Los datos técnicos son contundentes. El 70% de los acuíferos registra un declive irreversible a largo plazo, mientras que más de la mitad de los grandes lagos del mundo pierden volumen de forma sostenida. A nivel ecosistémico, la destrucción es masiva. En los últimos 50 años han desaparecido 410 millones de hectáreas de humedales, una superficie equivalente a la totalidad del territorio de la Unión Europea. Los analistas de mercado coinciden con los expertos de la ONU en que el desabastecimiento hídrico se ha transformado en un riesgo inflacionario global debido a su impacto directo en la producción agrícola y el comercio de bienes básicos. Le cuento ahora que la caída, superior al 2,5% en las últimas 24 horas, profundiza una severa corrección que ya alcanza el 49,10% desde su máximo histórico de $126.149, situado formalmente al token, estoy hablando del Bitcoin, en territorio del mercado bajista clásico. El detonante del retroceso ocurrió durante la jornada del 17 de junio, cuando un recorte brusco en los futuros del índice Standard & Poor's 500 arrastró consigo el apetito por el riesgo
riesgo global. Este movimiento generó un efecto dominó en el mercado de derivados cripto, desatando una violenta cascada de liquidaciones de posiciones largas apalancadas que superó los 410 millones de dólares en tan solo una hora. La tasa de financiamiento promedio en los principales intercambios se ha tornado negativa, situándose en un menos 0,18%. Aunque esto ratifica el sesgo bajista predominante, los analistas recuerdan que un exceso de posiciones cortas eleva sustancialmente el riesgo de un short squeeze o rebote por liquidaciones o liquidación de cortos, especialmente en un escenario en donde el volumen diario ha caído un 5,74% e insinúa una clara fatiga vendedora. Le platico ahora que Beijing inaugura la cuarta edición de la exposición de la cadena de suministro, consolidándose como un barómetro de tendencias comerciales globales. Consolidada como la primera gran plataforma exclusiva a la interconexión de los eslabones logísticos en el planeta, la muestra sectorial de Beijing se erige como un dique de certidumbre macroeconómica, exponiendo el indiscutible peso estructural del gigante asiático que encadena 12 años consecutivos siendo el mayor exportador mundial. El atractivo estratégico de este encuentro radica en su capacidad para integrar de forma vertical las fases iniciales, intermedias y finales de las principales industrias globales, las operaciones inteligentes del puerto de Yangshan en Shanghai y los masivos nodos terrestres de Zhengzhou y también Jiaxing aseguran un flujo continuo de insumos, articulando de manera técnica el consolidar al país en un eje de estabilidad y proveeduría global ante los choques de oferta que experimentan otras economías. Le platico ahora que los fletes marítimos de Vietnam se disparan un 90% en junio. La Asociación de Procesadores del Sector, BASEP, confirmó que los costes de flete hacia Norteamérica y Europa se han disparado con fuerza durante el mes de junio de este 2026. El desvío masivo de buques comerciales por el Cabo de Buena Esperanza para esquivar los ataques en el Mar Rojo durante la segunda quincena de junio. El costo de los fletes marítimos hacia el puerto de Los Ángeles pues ha generado que experimentara un incremento del 90% en comparación con los valores registrados en mayo, mientras que las rutas hacia la costa este subieron un 70%. El envío de un contenedor hacia puertos estratégicos como Rotterdam, Hamburgo o Felixstowe ya promedia los $4,700 y se proyecta un recargo adicional de más de $1,000 para el cierre de mes. La causa principal detrás de esta escalada es el estrangulamiento de los itinerarios debido a las tensiones geopolíticas en Asia Occidental. Al evitar el Mar Rojo, las navieras extendieron los tiempos de navegación y el consumo de combustible, reduciendo la oferta real de buques disponibles. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Veamos indicadores petroleros justamente al cierre de la presente jornada. Iniciamos con el petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos. El WTI marcó un precio de $76.58, cayendo 21 céntimos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $94.33, también cayendo en este caso 10 céntimos del billete verde. Y finalmente, el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $83.74, cayendo también 69 centavos. De esta forma despedimos Impacto Económico Estelar. Gracias por su compañía. Para comentarios y sugerencias nos puede escribir a impactoeconómico@telesurtv.net o seguirnos en nuestras cuentas de X @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido, pero por favor no se desconecte de la señal de Telesur. Nos vemos pronto.